Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Curti, soy licenciada de nutrición, JTP de Nutrición y Desarrollo Social, y hoy vamos a analizar el tema teorías de la comunidad. Esta es la teoría 1, correspondiente al eje temático número 1. Ahora voy a compartir pantalla. ¿Sí? Como les decía, corresponde al eje temático número 1, ámbitos para el trabajo comunitario. Vamos a ver qué es la sociedad y la comunidad, las diferencias y semejanzas que existen entre estos dos conceptos, y vamos a analizar la configuración, los tipos de comunidad, los elementos de la comunidad y también la clasificación de comunidad de acuerdo a su dinámica. ¿Por qué es importante estudiar a la comunidad? Ustedes como nutricionistas, cuando se inserten en su campo laboral o bien cuando concurran a sus prácticas preprofesionales en los centros de salud, en los hospitales, van a tener que trabajar con la comunidad. Para ello es interesante conocer sus características y los elementos que la conforman, los intereses que motivan a las personas que viven en la comunidad y cómo se dan las modalidades y los tipos de participación en esa comunidad para luego ustedes plantear intervenciones que van a estar orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, pero principalmente a mejorar algunas prácticas alimentarias, y también se van a incorporar a ese sistema que es la comunidad. Entonces es necesario primero conocer qué es lo que motiva a las personas a modificar sus hábitos o bien a mantenerlos, para también analizar cómo se dan los procesos de salud y enfermedad en esta comunidad. ¿Sí? Primero es necesario entenderlas para luego intervenir en ellos. ¿Qué vamos a estudiar en esta teoría? Vamos a ver el concepto de comunidad, como les explicaba, su estructura y las tipologías. En la bibliografía que ustedes tenían, habían identificado diferentes conceptos de comunidad, porque como expresó el autor Barona de Infante, no hay un concepto unívoco. ¿Qué quiere decir? No hay un solo concepto de comunidad, ¿sí? Se va construyendo, se va modificando y también podemos concebir a la comunidad de diferentes maneras. Por ejemplo, para Pearson es una organización de individuos o grupos biótica, es decir, biológica, o económicamente interdependiente, junto con la organización inconsciente que da lugar a esta interdependencia. Es decir, habla de factores explícitos y de factores implícitos que están eh, incorporados en el inconsciente colectivo de las personas. Bien, un grupo de personas que viven juntas, se relacionan entre sí, de modo de compartir no solo este o aquel interés particular, es decir, que no solamente se relacionan a través de sus intereses, sino también ese conjunto de intereses es amplio y forma parte del sentido común de la comunidad, ¿sí? Esa es la eh, definición de McClure. Una comunidad es esa colectividad de miembros que comparten un área territorial común como base de operaciones de sus actividades cotidianas. También la podemos entender como una relación sustancial, cuando es la medida en que el comportamiento en la acción social se inspira en un sentimiento subjetivo, afectivo o tradicional de los participantes, en el sentido de construir un todo, es decir, como una construcción, una relación o relaciones entre individuos con la finalidad de construir, de satisfacer necesidades. También son grupos sociales inclusivos, territorialmente definidos, dentro de los cuales los hombres pueden seguir todo el curso de sus vidas, si bien pueden contener divisiones internas. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente están los intereses comunes, sino también hay intereses antagónicos, que ya lo vamos a ver más adelante. La comunidad es el sentido de bien común que una localidad o población puede ser ayudada a alcanzar. Esto como una proyección hacia el futuro, como nosotros como agentes de salud en este caso podemos llevar a esa comunidad o a ese grupo de personas que viven en ese espacio físico determinado a alcanzar un sentido que sea progresista o no. Bien, en varones de infante también están
tres conceptos de comunidad como fragmento, como totalidad y como locus de suceso. La comunidad entendida como fragmento se empezó a estudiar con tribus indígenas, entonces se entendía, perdón, como totalidad se empezó a estudiar a las tribus indígenas y a sus costumbres, a sus pautas, a sus comportamientos como independientes unos de otros. Bien, entonces, cada individuo reproducía las prácticas y era el resultado de la participación que tenía con la comunidad, ¿sí? Luego, como un fragmento, se empezó a estudiar cuando se empezó a analizar naciones del occidente, por ejemplo, Bolivia, Perú, en lo que es Latinoamérica, bueno, Estados Unidos. En este caso, el concepto hace referencia a que cada comunidad es un fragmento de la sociedad y que donde viven grupos de individuos que se relacionan unos con otros, pero que reproducen las prácticas de la sociedad en su conjunto, ¿sí? Y como locus de suceso es un espacio donde la comunidad se reúne para tanto buscar soluciones a los problemas, o bien aceptan o rechazan diferentes soluciones que pueden plantear personas externas, ¿bien? O asociaciones externas. Hasta aquí ya vimos los conceptos, diferentes conceptos de comunidad, podemos elegir uno, podemos entenderlo como un todo, como un fragmento, como un locus de sucesos, o podemos establecer una definición conciliatoria como está en la teoría de Francisco de Paula, ¿sí? Pero lo importante es que en toda comunidad existen elementos, y esto hace a su estructura. La estructura significa construir, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman a la mayoría de las comunidades? Es un espacio físico delimitado, que podría ser un, un área geográfica en particular. En algunas comunidades, por ejemplo las rurales, es más complicado establecer los límites, ¿sí? Porque son, sobre todo en las comunidades que son nómadas o que tienen ese estilo de vida nómada, porque están en constante migración, ¿sí? Entonces, no se puede definir un espacio físico específico. Entonces, bueno, ahí cuando nosotros vayamos a identificar esa comunidad, vamos a tener que ser un poco más críticos y sobre todo con este aspecto del espacio físico. Con respecto a los grupos sociales, es otro de los elementos que tiene la comunidad, ¿sí? Está obviamente conformada por un grupo de personas o diferentes grupos de personas, ¿sí? Que se relacionan a través de sí con pautas estandarizadas que crean instituciones. Con respecto a los intereses, el autor habla de intereses en comunes. Yo lo puse con signos de pregunta porque muchas veces se tiene una idea romántica de la comunidad en la que todos tienen un sentido común compartido y esto habla de sus intereses, ¿sí? Muchas veces en otras comunidades, como por ejemplo las urbanas, y no necesariamente estas, sino otras, estos intereses pueden ser antagónicos. ¿Qué quiere decir? Pueden ser contrapuestos. Y aquí se dan diferentes formas de relacionarse o de interrelación entre las personas, ¿bien? Que ustedes lo tienen en el autor como formas negativas, que podrían ser la competición, o que esos mismos intereses entren en conflicto, ¿sí? O algunas formas positivas cuando existe cooperación, cuando existe coacción, ¿sí? Que esto ya también lo van a ver en lo que es modalidades de participación. Es necesario establecer esto, ¿por qué? Porque si yo tengo que identificar primero los intereses de la comunidad para luego actuar como nutricionista. Si yo planteo alguna intervención que no es o que no está dirigido a los intereses de la comunidad, es muy probablemente que yo fracase, ¿sí? Que yo fracase en mi accionar. O bien lo adopten como algo pasajero, como una intervención que tiene un fin determinado, pero que no se mantiene en el tiempo, ¿sí? Entonces, esto es importante para lograr una cohesión en la comunidad y también yo adecuarme a esa comunidad en particular, que estoy analizando, que estoy estudiando, que estoy observando, ¿sí? Tenemos también otro de los elementos, es el sentido de solidaridad. Hay dos conceptos que propone el autor Emily Durkheim, que es la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica.
En las comunidades, bueno, se pensaba que solamente existía la forma de solidaridad mecánica, pero era porque estudiaban comunidades rurales mayormente, en la que existe una homogeneidad de los individuos, ¿sí? ¿En qué sentido? Hay escasa división del trabajo y por lo tanto el control social se da de manera de represión. Cuando alguien viene a imponer un cambio en la comunidad, entra en conflicto esta comunidad, ¿sí? Porque están muy arraigados a lo que son los intereses religiosos, ¿sí? A las creencias. Entonces, cuando hay algo que se sale por fuera de esto, de los intereses y la religión de las personas o de los intereses religiosos, la comunidad reacciona de manera negativa, ¿sí? Entonces, porque piensan que va en contra de esos intereses, ¿sí? Entonces, se pensaba que las comunidades solamente tenían ese tipo de solidaridad mecánica, pero también existe la solidaridad orgánica, que se da mayormente en otras comunidades, como ser, por ejemplo, las urbanas, en las que hay una mayor división del trabajo, ¿sí? Hay una interdependencia de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Al haber mayores roles de los individuos en la sociedad y se nuclean esos roles o cumplen diferentes funciones en diferentes instituciones u organizaciones, se cree que para que haya cohesión social, tienen que ser dependientes unas de las otras, ¿sí? Para que pueda funcionar de manera correcta la comunidad, ¿sí? Entonces, la solidaridad hace referencia a la satisfacción, obviamente, de las necesidades, ¿sí? De cualquier necesidad que se plantee en la comunidad. Entonces ahora nosotros, de acuerdo a estos elementos, al espacio físico determinado, a los grupos sociales, a las instituciones, a los intereses que pueden ser comunes o antagónicos, como vimos, y a ese sentido de solidaridad para la concreción de objetivos comunes, vamos a ver o vamos a pensar en nuestra comunidad, ¿sí? Pensemos en nuestra comunidad y en toda la estructura que tiene. La estructura también hace referencia a conceptos sociológicos que nosotros vimos en primer año de la carrera de nutrición, que es en sociología y antropología nutricional, en esa materia. Vimos conceptos sociológicos y vimos también un concepto fundamental que es la cultura, ¿sí? Todas las comunidades tienen diferentes culturas, ¿sí? Y entendida esta como el conjunto de bienes materiales e inmateriales que que producen esos individuos, ¿sí? No hay comunidad que no tenga cultura. Toda cultura es entendida, como le dije, como ese conjunto de normas, tradiciones, creencias, ritos, lenguaje, conjunto de símbolos, signos que representan su identidad, ¿sí? Entonces toda comunidad tiene un sentido de pertenencia. En nuestra comunidad, ¿cuáles serían los elementos que tenemos primordialmente, que eso lo van a ver en el práctico, y cómo es la cultura de nuestra comunidad para luego entender los procesos que se dan entre las personas, ¿sí? Y las relaciones. Entonces, como somos nutricionistas, también vamos a pensar en lo que es la cultura alimentaria. Tenemos que retomar ese concepto. Y también tenemos que retomar el concepto de los elementos sociológicos en el sentido de las pautas, de las normas, de los valores, ¿sí? Sobre todo de las instituciones y los grupos. ¿Qué son? ¿Cómo se dan? ¿Cómo los puedo identificar? Para yo realmente hacer un análisis concreto y complejo de la comunidad. Entonces, si ya tenemos establecido someramente un concepto de cultura, perdón, de comunidad, podemos hacer la contraposición a lo que es la sociedad, ¿sí? Tanto la sociedad como la comunidad son estructuras formadas por grupos de personas sociales, en eso estamos de acuerdo, interactúan, estas personas interactúan en un territorio delimitado, nada más que en la sociedad lo hacen según pautas y normas de organización institucionalizadas, tanto jurídicas como conceptudinarias, ¿sí? ¿Qué quiere decir de las costumbres? Que le dan identidad y sentido de pertenencia, y que se caracteriza por la presencia de un conjunto de contradicciones asociadas, contradicciones
entendidas como intereses antagónicos, a sus problemas que se resuelven permanentemente, ¿sí? O sea, las personas entran en conflicto porque tienen diferentes intereses y estas se resuelven en la comunidad, se resuelven en la sociedad. Nada más que en la comunidad estas pautas de organización se legitiman culturalmente, no están legitimadas por normas jurídicas, ¿sí? También están legitimadas por normas jurídicas, pero en la sociedad ya vamos a ver que la asociación o el grupo de personas se asocian, se juntan por un sentido, por la voluntad, ¿sí? En cambio, la comunidad es producto de la herencia. O sea, yo pertenezco a la comunidad porque nací en esa, no tengo un fin determinado, no es que me voy a incorporar a esa comunidad con un fin determinado como si la sociedad. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles serían las semejanzas? Como dijimos, tenemos un espacio físico que vendría a ser el territorio, tenemos estructuras, que esas son la cultura, los elementos sociológicos, también las organizaciones y las instituciones que forman parte de la comunidad de la sociedad. Se las puede identificar como una unidad diferenciada del resto, es decir, podemos identificar una comunidad diferente a la otra, ¿sí? Aunque compartan ciertos aspectos, pero se las puede separar de otras comunidades, ¿sí? O de otras sociedades. Hay satisfacción de las necesidades, o sea, las personas se reúnen para satisfacer necesidades de vestido, en este caso de vestimenta, de alimentación, de compañerismo, de culto, de lo que sea, ¿sí? Entonces, esto le da identidad a la comunidad y sentido de pertenencia, y también como decíamos, bien de la mano de la satisfacción de las necesidades, como dije, hay intereses de los grupos sociales y el control social se puede dar de manera, como les decía, em, por un castigo, por un castigo específico que se le impone a la sociedad o bien por normas establecidas jurídicamente. Y las personas que se encuentran en ellas justamente interactúan y producto de esa interacción surge el conflicto, ¿sí? Bueno, con respecto a sus diferencias. Como les decía, la comunidad precede a las determinaciones de la voluntad. Es producto de la hereditariedad y de las condiciones históricas. Bien, con respecto a la sociedad, es una tarea o un fin a alcanzar. Es el producto de la razón y de la fuerza moral. ¿Qué quiere decir esto? Que al haber una heterogeneidad cultural, em, las personas lo que hacen es juntarse para cumplir un fin, para satisfacer necesidades específicas, ¿sí? En la comunidad crea una psiquis inconsciente, es decir, que los intereses colectivos priman sobre los individuales, ¿bien? En cambio, en la sociedad, el comportamiento es moldeado según una idea dada, entonces hay más bien intereses individuales que colectivos, ¿sí? El control social se ejerce, perdón, por la coacción e impone modelos de conducta colectiva, mientras que en la sociedad el control social, como vimos, es ejercido por las leyes y normas racionales. En la comunidad hay una homogeneidad cultural, en la sociedad hay una heterogeneidad cultural, y la autoridad en la comunidad es regida por el orden tradicional, ¿sí? Generalmente se rigen por las personas que tienen mayor autoridad en la comunidad, que son los sabios o los regentes, que se encargan de establecer un sentido común para esas personas, mientras que la sociedad, la autoridad es ejercida por el sistema de reglas jurídicas. Y siguiendo con las diferencias, en la comunidad las relaciones son más afectivas, de parentesco, sentimentales, de persona a persona, ¿sí? Y también hay relaciones de estatus, que ustedes ya vieron, el estatus es la posición, ¿sí? Que existe en una comunidad determinada, la posición que yo puedo tomar en una comunidad dada, ¿sí? Con respecto a otras personas. Y el estatus en la comunidad no es económico, sino está regido por la tradición,
por los valores, ¿sí? Y también por la persona a la que la comunidad la refiere como con mayor sabiduría, ¿sí? En cambio, en la sociedad las relaciones son contractuales, pasajeras, no, no son afectivas las relaciones. En cambio, en la comunidad sí. Son más bien impersonales, son formales y pragmáticas. O sea, solamente para la concreción del objetivo que se propone y nada más. Bueno, de acá podemos establecer entonces las tipologías de las comunidades o tipos de la comunidad. La comunidad se puede diferenciar de acuerdo a su configuración, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La forma en la que las comunidades toman de acuerdo a las actividades que desempeñan, al estilo de vida, a la densidad poblacional y también a tipos de relaciones, ¿sí? En cambio, aquí tenemos, de acuerdo a la configuración, la rural, la urbana y la rurbana. En la configuración, ya vamos a ver cada una, y de acuerdo a la dinámica, que vendría a ser el conjunto de cambios que se dan en esas características en la comunidad, puede ser estacionaria, retrógrada, conservadora, pionera, progresista, y bueno, lo dejé acá al término decadente porque existen muy pocas comunidades decadentes, ¿sí? No es que nunca se modifican las comunidades, y eso es lo que hace referencia el autor, sino que siempre hay cambios, por más de que sean imperceptibles o muy transitorios, las comunidades siempre están en constante cambio. Por eso también es difícil establecer un concepto de comunidad, ¿sí? Bien, entonces, vamos con respecto a la configuración. En una comunidad rural, ¿cómo podríamos establecer la densidad demográfica? ¿Sí? En las comunidades rurales, la densidad demográfica es menor que en las comunidades urbanas, el espacio físico es mayor, por lo tanto, las personas no viven juntas unas a otras, ¿sí? Hay una mayor dispersión, disgregación de las personas, ¿sí? Mientras que en la comunidad rural hay una mayor disgregación de las personas, pero no en el espacio físico, sino en las relaciones que se establecen. Hay mayor densidad poblacional, es decir, viven mayor cantidad de personas en un espacio físico reducido, ¿sí? Las relaciones sociales en la ciudad son totalmente diferentes a lo que son en la comunidad, ¿sí? Y eso veíamos en las comunidades urbanas, las relaciones son más bien pragmáticas, impersonales y transitorias, mientras que en la comunidad rural son afectivas, prima la tradición, prima la herencia, ¿sí? Es ese sentido de familia que se siente cuando uno va a una comunidad rural. ¿Mm? También podemos plantearlo desde el punto de vista del trabajo, la división del trabajo, ¿sí? En las comunidades rurales hay escasa división del trabajo, las necesidades que se cumplen son más bien de vestimenta, de alimentarias, ¿sí? No hay escasa producción de bienes y servicios. En cambio, en las comunidades urbanas hay mayor producción de bienes y servicios. Se encuentran las personas que producen la manufactura, ¿sí? También que la distribuyen o la compran, y también las personas que se encargan de proveer bienes y servicios para, como ser, por ejemplo, el transporte o el marketing, o toda la logística, para que justamente funcione esa estructura, ¿sí? O llegue el producto manufacturado al consumidor. Y en las poblaciones, perdón, en las comunidades urbanas, toma características tanto de la rural como de la urbana. Eh, Generalmente nosotros lo conocemos en salud pública como periurbanas, que son aquellas que toman algunos elementos que sí producen manufactura o producen, están más arraigados a las costumbres del campo en lo que es la producción agrícola o agropecuaria, pero que también toma elementos de la ciudad en cuanto a sus instituciones y organizaciones, ¿sí? Y bueno,
sobre todo pautas. Podríamos pensar como en Rosario de Lerma, ¿sí? Que es una comunidad urbana. Podríamos pensar en otras que están cerca de la capital salteña, que tienen algún tipo de producción agropecuaria o de otra índole, todavía viven del campo, pero con mayor tecnicidad del trabajo, ¿sí? Con respecto a la dinámica, a los tipos de comunidad, de acuerdo a la dinámica, podemos establecer, aquí, y no me quiero perder, vamos a la comunidad de acuerdo a la dinámica. Tenemos a la estacionaria. La comunidad estacionaria, bueno, yo decía que la dinámica era con respecto al conjunto de cambios, ¿sí? Que se daban. En la comunidad estacionaria están más arraigados a lo que es la tradición, ¿sí? Tiene un ritmo menos acelerado de cambio. Se cree que hay un estancamiento de la comunidad, pero como les digo, siempre están en constante cambio, entonces no, capaz que son imperceptibles esos cambios, pero en este caso son más imperceptibles, ¿sí? Este estancamiento en los cambios o estancamiento de la comunidad se refleja tanto en sus instituciones como en las técnicas de trabajo como en los modelos socioculturales. La comunidad conservadora es aquella que tiene una aceptación de los cambios en cuanto más bien a la tecnología, o sea, adoptan cambios tecnológicos, pero en el nivel de campos de las ideas, ¿sí? En el nivel de las ideas, son más reticentes a esos cambios, ¿sí? Podríamos decir que la comunidad salteña es un tipo de comunidad conservadora, porque somos más reticentes en el campo de las ideas a cambiar, a modificar, pero sí podemos decir que si adoptamos tecnología, si queremos parecernos quizás a otras comunidades que nosotros las vemos como más desarrolladas en cuanto a su estilo de vida industrial, económico, ¿sí? Tecnológico, pero también eso tiene que ir acompañado de una modificación ideológica, porque si no, los cambios, como decía, no son duraderos, ¿sí? Tienen, se dice, una actitud refractaria al progreso. Una comunidad retrógrada es aquella en la que se le impone un cambio y vuelven a un estadio anterior, ¿sí? A un estadio anterior quiere decir, ¿cómo puedo explicarlo? Si yo como nutricionista voy a plantear una intervención en una comunidad que tiene que ver con una modificación completa, que no se adapta a sus intereses, esa comunidad va a resistir, ¿sí? Se va a resistir ese cambio. Quizás lo que había logrado hasta ese momento queda estanco o bien lo dejan de adoptar, ¿sí? A todo ese progreso, por así decirlo, entre comillas, o lo dejan de aceptar, pero esto es transitorio hasta que hasta que por algún motivo esa comunidad se reorganiza nuevamente y puede aceptar y adoptar el cambio, ¿sí? Con respecto a lo que es la comunidad pionera, perdón, progresista, la comunidad progresista es el tipo de comunidad más deseable, es una comunidad que presenta una dinámica, que la dinámica se traduce en reequilibrio satisfactorio entre la tradición y el progreso, y en este momento es más fácil asimilar las nuevas conquistas y amoldarlas a las ideas que persigue la sociedad. O sea, lo ideal sería que nosotros como nutricionistas podamos llegar y tengamos una comunidad progresista, ¿sí? Que no se resista tanto a los cambios, en la que podamos trabajar mucho más fácilmente,
pero son muy pocas este tipo de comunidades, ¿sí? Así que bueno, hay que identificarla. Bueno, con respecto a la comunidad pionera, em, tiene, son esas comunidades de reciente formación o que recientemente se están formando, ¿sí? Entonces, las instituciones, las organizaciones son más precarias, ¿sí? La seguridad colectiva es más débil también, el número de personas es más pequeño, justamente porque es de reciente formación. Sin embargo, al poco tiempo de que se forman, ya se van estableciendo, ¿sí? Roles y algunos factores conjugados que el autor Francisco de Paula reconoce como reconocimiento recíproco que se generaliza, las instituciones religiosas y culturales que se crean, las familias que se entrelazan, la códice que se acentúa o el enriquecimiento rápido que es menos fácil, ¿sí? Como es de reciente formación, todos los procesos están muy calentitos, por así decirlo, entonces todavía la comunidad no es resistente, porque quizás al ser de reciente formación son más dados con otras personas de afuera, pero sí hay que identificar cuáles son los procesos que vamos a tratar o que vamos a identificar en la comunidad para que no resista, ¿sí?, al cambio. Con respecto a la comunidad decadente, la comunidad decadente es en la que predominan las formas antagónicas sobre las cooperativas. ¿Qué quiere decir esto? Hay una disminución demográfica. Esto se da en las comunidades, por ejemplo, como en San Antonio de los Pobres, en un momento, o en Tolar Grande, ahora ya no, pero que los hijos se iban de la comunidad, se iban a estudiar afuera, ¿sí?, que era la población joven, y solamente quedaban los ancianos de la comunidad o las personas que no eran fértiles, que no podían procrear. Entonces, los hijos que se iban a estudiar no volvían, se quedaban en la ciudad. ¿Y qué pasaba con esto? Al no volver, no seguía creciendo porque la población fértil era justamente la que se iba del lugar, ¿sí? No podían seguir reproduciéndose y por lo tanto se iba achicando la comunidad en número también, ¿sí? Quedó una extensa área geográfica sin poblar. Entonces, la, esta comunidad sería interesante, como pasó en Tolar Grande y en San Antonio de los Cobres, en la que se realizaron diferentes intervenciones para atraer nuevamente o para reinsertar a los jóvenes de la comunidad para que tengan sus hijos ahí y no se vayan, es decir, colocarle mayores instituciones o organizaciones, colocarle mayores organizaciones, perdón, como ser una institución educativa, un centro de salud, también se colocaron las minas, entonces la gente ya tenía puestos de trabajo en las minas, se dictan carreras en las que los chicos, una vez que hacen una tecnicatura, por ejemplo, se insertan con ese título en las minas, y bueno, ya pueden, al tener trabajo, instalarse en ese lugar y evitar la despoblación, ¿sí? Así que bueno. Con respecto a esto, vamos a plantearnos algunos interrogantes que nos van a ayudar en nuestro trabajo comunitario como nutricionistas, ¿no? En la comunidad a la que vamos, ¿cómo se dan los cambios sociales? ¿Qué tipo de comunidad es? Si es reticente al cambio, si es más bien conservadora, en la que hay mayores resistencias en cuanto al campo de las ideas, si es una comunidad pionera, que es la que tiene pocas personas, pero siempre es la que va para adelante y la que quiere mejorar y ampliarse, crecer, ¿sí? ¿Cómo interpretaríamos las prácticas alimentarias desde esos cambios sociales? ¿Sí? ¿Y cómo interpretaríamos los fenómenos de salud y enfermedad con respecto a las enfermedades transmisibles y no transmisibles, que son las que nosotros podemos intervenir como
como agentes de salud. Si yo propongo, si nuestro equipo propone una modificación de los hábitos alimentarios en esa población o de los comportamientos, ¿cómo lo va a tomar la comunidad? ¿Sí? ¿Se va a adecuar a todo lo que plantean esos programas? ¿O bien va a volver a un estadio anterior? ¿Sí? ¿O directamente no los va a tomar? ¿Sí? Em, entonces, bueno, estaría bueno que nos planteemos, en los prácticos seguramente ya se van a plantear algunos, algunos de estos interrogantes y lo vamos a trabajar ahí. ¿Sí? Muchas gracias.